Estamos acá conversando con Diego Genú, él es autor de la biografía no autorizada de Massa y del peronismo de Cristina, dos libros que recomendamos que puedan leer y que aparte como la vida política en Argentina es cíclica, siempre se reciclan y vuelven a tener relevancia. Él escribe y escribió en numerosos medios, ahora, si no paso revista mal, está haciendo una columna con Matías Colombati en RE, que lo pueden ver por Sí. YouTube habitualmente, y está, aparte de su programa en Radio Con Voz, Fuera de Tiempo, que estuvo ayer, él está haciendo columnas y está yendo al piso en el Destape. Creo que eso es una breve Sí, relevamiento profesional de Diego. ¿Cómo estás, Diego? ¿Bien? bien, Octavio, ¿cómo andás? Demasiado contaste ya, de todo, Sí, sí, de lo que pero abogó bueno, demasiado y contaste demasiado también. sos un tipo muy versátil. Sí. Diego, a ver, si uno te sigue a vos, tus publicaciones, sos uno de los que no la ve, digamos, para usar Sí. el eufemismo que usa Milei. O sea, ahora más que nunca, esta semana te vimos escribiendo que estalló una interna con el FMI que le exige devaluar, que es como una especie de guerra entre King Kong y Godzilla, que uno obviamente no sabe por quién tomar partido. El campo está haciendo una especie de bandorismo fiscal, evitando liquidar o esperando a liquidar a cuando haya un precio del dólar acorde a sus deseos, y como que se le cayó la economía por la cabeza cuando ya había algunos análisis que decían que el gobierno venía de un triunfo con la ley bases, etcétera, etcétera. ¿Vos creés que estos son problemas que el gobierno enfrenta en la coyuntura o crees que hace a un agotamiento o a problemas de índole más estructurales? Sí, no, creo que hace a una cuestión de fondo que tiene que ver con el diseño económico, llamarlo programa por ahí es demasiado. No soy economista, pero escucho, leo, le presto atención a los análisis económicos. Y estamos viendo que a Milei le están cuestionando desde el minuto cero, bueno, la precariedad de su esquema económico, ¿no? Hoy uno se podría preguntar para qué devaluó Milei un 120% si después iba a tener un ritmo de devaluación de 2% con una inflación que lo más baja que estuvo fue 4, pero ya se habla de 6. Digo, ¿por qué una devaluación tan brutal al comienzo para después retrasar el dólar y ahora tener un conflicto con el campo, como vos decías, un conflicto con el fondo? Todos le dicen que se está trazando el dólar, que se perdió el 40% de la devaluación. Entonces, hay algo que no está claro. Esta misma cuestión hoy la conversaba con algún economista haciéndole esta pregunta: ¿por qué esa devaluación tan brutal y no se entiende? Y me parece que tiene que ver con una cuestión de fondo, no solo el ajuste, que obviamente daña muchísimo a la base de la sociedad, que sabemos que la desigualdad está en el nivel más alto en muchísimos años, sabemos lo que pasa con la recesión, los locales cerrados, que alcanza con caminar por algunos centros comerciales para ver lo que está pasando, el crecimiento de los problemas de empleo, porque no es solo la desocupación. Digo, todo eso de la economía real, creo que cualquiera que vive en ingreso en pesos lo sabe, pero además hay un diseño que está mal planteado. El gobierno no tiene dólares. Caputo hizo un pase de magia al comienzo, le dio un bono a los importadores, el Bopreal, y también le dio un bono a las eléctricas. Bueno, se acabó, digamos, el pase de magia y otra vez está sin dólares, vienen vencimientos muy importantes que tiene que pagar. El fondo le dice devalúa y Caputo le dice dame un Plata. blindaje. Sí, blindame como lo blindaste en su momento a Cavallo, a Sturzenegger o a Macri. Y el fondo le dice que no. Me parece que ahí está un poco la discusión, y lo que se ve con el documento de la semana pasada del fondo es una especie de ultimátum, porque le dicen tenés que ir a un tipo de cambio unificado ya. eh, y también hoy estamos viendo la consecuencia en los mercados, ¿no? Cómo los mercados se acoplan a ese ultimátum del fondo. Me parece que ahí está, y no es solo una pelea ideológica, si querés, o de diferencia, sino que me parece que efectivamente hay una inconsistencia, como dicen los economistas, muy,
muy marcada, ¿no? Está todo atado con alambre y se empieza a notar. Ujú. Tomando esto un poco para seguir ahí en la economía, las cifras son impactantes, 5,1% de caída interanual del PBI. Lo del desempleo, que es como, me da la sensación, una noticia que va a ir ganando relevancia porque viene creciendo todavía a ritmo moderado, pero cuando impacten las cifras económicas lo vamos a ver más. Y Milei habla de esta ridiculez de lo del Nobel. ¿No, lo ves como para el Nobel a Milei con el desempeño económico que estamos viendo o crees que es un poco prematuro? No, lo veo haciendo su show, ¿no? Pero el problema es que tiene que empezar a gobernar. Me parece que ese es el tema, ¿no? Él sigue viviendo en una película, ¿no? La película de su propio ascenso al poder. El problema es que está hace 7 meses gobernando, no lo hace, pero debería hacerlo. Tercerizó un poco gran parte de su esquema de poder en Santiago Caputo, que es este jefe de gabinete en las sombras, el que toma las decisiones, alguien encargado de la comunicación. Vendría a ser como una réplica de Marcos Peña, con la precaución de no aparecer en público, que fue quizá el error que cometió Marcos Peña, ser el jefe de la comunicación y al mismo tiempo la cara más expuesta del gobierno de Macri. Y a Milei se lo ve usando a la Argentina como su plataforma de proyección global, ¿no? Pero no se lo ve tomando decisiones, puede él enojarse con el fondo. El problema es que no está en condiciones, no tiene la fortaleza necesaria para pelearse con el fondo. Y ya lo vimos a Massa también, que decía, yo no voy a devaluar, no voy a devaluar, Y y devaluó. terminó devaluando en el peor momento, ¿no? Ahora estamos viendo algo similar con un gobierno de distinto signo, por supuesto, con un gobierno que tiene otro recetario, que tiene que recita otro catecismo, pero en el fondo la debilidad es la misma, la fragilidad es la misma, la precariedad es la misma, y no sé cómo puede terminar esto si no se toman medidas rápidas, que puede ser unificar, salir del cepo, devaluar, cambiar el gabinete, no lo sé, pero con el show me parece que no le va a alcanzar a Milei para salir de esta encerrona. Vos el otro día hablabas de que el gobierno está entre el dogma y la timba para tratar de explicar qué es lo que hay atrás de la puja entre el otro Caputo, el ministro de Economía, y Sturzenegger, que vos hacías foco en una definición que me parece muy interesante, que no es una pelea meramente de marquesinas, Sí, sino que tiene que ver con proyectos, no porque alguno de los dos sea reivindicable, pero que son sí. de cosas diferentes. Ahora se ve toda la interna con el FMI, donde parece que Sturzenegger tiene una patita puesta en el grupito que está atacando justamente Milei y al que le está exigiendo Caputo, como vos decías en la primera respuesta. ¿Qué hay ahí? ¿Qué es eso de entre el dogma y la timba y cómo lo definirías? Sí, bueno, Caputo y Sturzenegger tienen trayectorias muy distintas. Caputo es un trader, es alguien que viene de la timba, de la especulación, del mundo financiero, que le encantan las apuestas, que encuentra en eso, bueno, una forma de ascenso. Llegó muy lejos, hay que reconocerle, 2 veces ministro de la Argentina en muy poco tiempo. Después de cómo terminó el experimento de Macri, ahora otra vez ministro. Ahora Sturzenegger es más bien un teórico, un fundamentalista de mercado, más parecido, si se quiere, a Milei. Hay un sustrato común. eh, y Sturzenegger siempre dice, bueno, hay que dejar actuar al mercado, ¿no? Caputo vimos que no. Caputo vimos que puede pelearse con las prepagas. Caputo dice, yo no voy a devaluar. ¿Por qué? Porque hoy el gobierno se enamoró del único dato, creo, que tiene para mostrar, que es la baja de la inflación. Entonces Caputo no quiere devaluar porque Estamos acá devaluar conversando con implicaría, Diego por un lado, Yunes, él es mostrar autor de la todas biografía las no autorizada de costuras, Macri. todas las deficiencias, toda esta inconsistencia, admitir toda esta inconsistencia y tener un nuevo salto en la inflación, ¿no? Claro, para eso lo que Caputo quiere es más deuda, porque es su adicción, ¿no? La deuda. Ahora Sturzenegger
es aún, podríamos decir, una variante más extrema dentro del esquema de Milei, ¿no? Porque dice salgamos del cepo como sea. Sin dólares. Claro, sin dólares no hay problema y bueno, el que sobrevive, sobrevive, sería un poco. Es un teórico, Sturzenegger, es un académico, es respetado, como yo contaba ahí en el mundillo del Fondo Monetario Internacional, pero también hay que decir que es un teórico que ya se la puso de sombrero varias veces a la Argentina, ¿no? No es un teórico que nunca se involucró en la función pública. Estuvo y fue un actor importante en el 2001, cuando fue el megacanje, cuando fue el blindaje, cuando terminó de la Rúa a la Alianza en el estallido de la convertibilidad, y también fue funcionario del gobierno de Macri, presidente del Banco Central. Entonces, yo creo que es un fundamentalista de mercado, pero que ya probó que no tiene problema en hacer cualquier cosa en la función pública y siempre los resultados fueron negativos. Caputo es alguien, quizá podríamos decir en este esquema, un poco más cauto, más político, con perdón de la palabra, pero claro, siempre necesita la deuda como respaldo, ¿no? Uh-huh. Creo que cuando ganó Milei, siempre se habla de la luna de miel de la gente, para usar ese término tan mal usado. Después te voy a preguntar algo sobre eso, pero también hubo más que una luna de miel con la clase empresaria, que dijo, llegó un tipo que habla el lenguaje que nosotros queríamos hablar, que dice que va a tomar las medidas sangrientas que nosotros queremos que hay que tomar. Incluso hubo hasta algo hasta turístico con Milei, que era que todo el mundo quería verle, todo el mundo quería su foto. Eso se puede ver bueno, incluso con los megamagnates tecnológicos en Silicon Valley y todo eso, pero da la sensación de que, por un lado, esas fotos, esas selfies, no implican necesariamente inversiones en el caso de esos empresarios extranjeros, y si uno toma a los empresarios que están acá, más cerca del barro de Argentina, que no es un paper de Sturzenegger, sino que es la vida real de un país, se agotó un poco la algarabía. ¿Lo ves así? Estuvo ahí el video ese del simpático de Ornequian, que le respondió casi como si fuera un empleado de quinto orden. ¿Ves así? ¿Ves que más allá de los flashes del holgorio esperan algo más concreto, más real y no lo están viendo un presidente? Sí, yo creo que, como vos decís, ¿no? Se identifican mucho. No lo pueden creer, así como los millonarios o trillonarios del mundo, al decir de Miguel Ángel Broda, cuando lo ven a Milei, se vuelven locos, no lo pueden creer. Al mismo tiempo, de ahí a invertir en la Argentina, bueno, hay un abismo, ¿no? El propio Milei se los dijo en el Yao Yao hace poco más de un mes, va a llegar un momento que van a tener que poner las pelotas, ¿no? Y van a tener que invertir. Entonces, a eso después le respondió Ornequian, que es un viejo lobo de mar que juega a varias puntas, un día se acerca a Milei y el otro día busca tomar distancia porque es el empresario, bueno, que le dio de comer, ¿no? Y que lo convirtió en una figura central. Hay gran parte del grupo ornequiano y está en el gobierno, ¿no? Hay muchos ex miembros, ex directivos de Ornequian que están al lado de Milei. Pero en el resto sí, yo creo que todos estos cimbronazos empiezan a generar algunas dudas. Creo que va a ser complicado que escuchemos a los empresarios hablando tan bien del gobierno, salvo que tengan una ganancia concreta, real, es decir, una posibilidad bien concreta que los beneficie. Si no, lo veo más difícil. Lo escuchábamos ayer al presidente de la Cámara de Construcción diciendo estamos viviendo un momento gravísimo, ¿no? Bueno, uno de los sectores más golpeados. Después podemos ver algún empresario que se beneficie por el régimen excepcional de incentivos a las grandes inversiones, por el litio, por Vaca Muerta, por algún empresario que se beneficie ahora con la rebaja de bienes personales, que va a beneficiar a 125.000 contribuyentes, los más ricos de la Argentina. Digo, va a tener que ser alguien beneficiado directamente el que vaya a hablar bien de Milei, porque creo que sí, que empieza a quedar un poco al desnudo la precariedad de esta aventura, ¿no? Entonces,
La ley base, por supuesto, es importante, pero creo que de fondo hay algo que está mal pensado. No se sabe, el consumo sabemos que está derrumbado. La inversión no llega. Bueno, ¿cómo va a volver a crecer la economía? Ese es el gran interrogante, ¿no? ¿Cómo se va a lograr esa famosa B corta que vende el gobierno, ¿no? Que incluso el fondo, hasta en cierta medida, en ese documento tan extenso y tan Duro. confuso también, porque por un lado lo llena de elogios, pero por otro lado le da un ultimátum, por un lado le dice tené cuidado con los más vulnerables, pero por otro lado le dice ajustá más, andá más rápido con el ajuste de tarifa, ¿no? Es bastante confuso lo del fondo, eh, pero creo que los interrogantes están y que los empresarios van a tener que cuidarse un poquito más porque saben que lo de Milei está lleno de interrogantes y de dudas, ¿no? Ujú. Vos al principio decías que el gobierno ahora va a tener que mostrar cuál es su verdadero esquema económico, porque lo que estuvo haciendo hasta ahora se agotó y daba las alternativas que tenía lo de Sturzenegger. En lo político, ¿no pasa algo similar en el sentido de que viene de festejar un triunfo de la ley bases, pero fue un triunfo que implicó negociar una serie de artículos que para el gobierno eran muy importantes, una ley podada, y da la sensación de que más allá del, ¿cómo decirlo?, el agarrame que lo mato en loop, que es mi ley, en la vida real los triunfos que tiene, que son pocos, dependen permanentemente de la rosca con la gente que públicamente Milei en persona vapulea. ¿Es así? ¿El gobierno tiene ahí una trampa con la casta que tanto dice repudiar o crees que tiene combustible para hacer mileísmo duro? No, creo que no. Bueno, hay como una incontinencia del presidente que uno no sabe si es parte del show, que le puede rendir, digamos, en las redes sociales o con su público, con su platea cautiva. Al mismo tiempo, como decís, los necesita. Entonces, mientras el gobierno no salga de esta infancia política, digamos, Claro. de esta situación de niñez, que todavía no llega ni siquiera a la pubertad, bueno, no podemos saberlo. En algún momento mi ley, quizá cuando se asuste lo suficiente, cuando las cosas se le compliquen lo suficiente, va a tener que definir. Y entonces ahí sí, bueno, va a aparecer Macri seguramente, o van a aparecer otros políticos que le van a ofrecer algún esquema de gobernabilidad. Todo el mundo habla de ahí, que hace falta entrar a una segunda etapa. Bueno, esa segunda etapa, si uno mira el gobierno son tres personas, por eso, son los Milei y Santiago Caputo. ¿Puede gobernar esa gente con la economía en manos de Caputo, de Bausili? Uno tiende a pensar que no, y entonces uno ve el recambio por Sturzenegger, pero otro puede pensar, bueno, puede venir Melconian, puede venir otro tipo de esquema, también abrevando en lo que quedó al costado del camino durante el gobierno de Macri, puede venir parte de la casta a nutrir o a darle volumen político al gabinete, pero bueno, eso implicaría un poco para los Milei dejar de lado la campaña y pasar a gobernar efectivamente, ¿no? Jugarse un pleno y decir, bueno, empezó una etapa nueva, antes de 2025 no llegamos con lo que tenemos y necesitamos abrirnos. Eso no quiere decir que le vaya a ir bien o mal, pero digo, están todavía en un tiempo en el que deciden priorizar o sostener la estrategia de campaña. No se los ve lanzados a gobernar, a acuerdos más sólidos, a un plan económico de fondo. No sé si es que todavía no abandonan la idea de dolarización, no se termina de ver con claridad, ¿no? Pero creo que los tiempos se precipitan, ¿no? Y entonces están obligados a decir cuál es el plan B. No creo que puedan sostenerse mucho en esta situación. Después te voy a hacer una pregunta sobre el peronismo. No te asustes que hacemos las últimas preguntas, ¿no? Diego está con muchísimas ocupaciones, así que no lo queremos retener eternamente.
Pero antes del peronismo, de ese sector que mencionás, que es el que tiene más a mano, digo, el macrismo, un cierto sector del radicalismo, incluso podríamos llegar a todo el sector que comanda Pichetto, ¿no es una especie de oposición de Schrödinger, en el sentido de que si se acerca mucho al gobierno, va a pagar los costos de ser cómplices o partícipes de una serie de ajustes muy, pero muy importantes que es probable que más temprano que tarde sean vistos con bronca, con oposición por un sector, y si se alejan demasiado, tienen miedo de quedar fuera de un gobierno que quizá les haga la carambola bien y termine triunfando, o quedar muy pegado al peronismo y al kirchnerismo que viene a recibir una derrota electoral. ¿Es así? Digo, eso explica los vaivenes que tienen de votar pero no votar, votar pero sacarle algunos artículos. ¿Cómo ves ese que llega hasta el colmo de la situación que está el radicalismo absolutamente fragmentado? Sí, yo creo que hay una parte de esta dirigencia que vos mencionabas, bueno, los gobernadores de Juntos, parte del peronismo. Perdón, hoy mencionabas hoy que hubo una reunión ayer de todo este sector que incluyó a Puyaro y todo. Perdóname que te interrumpa. Sí, donde estaba también, por ejemplo, Raúl Jalil, el gobernador peronista de Catamarca, que fue uno de los grandes responsables de que Sergio Massa haya sido el candidato de Unión por la Patria, cuando se hablaba tanto de los gobernadores que pesaron en la decisión que lo llevó a Massa a ser el candidato único de Unión por la Patria. Bueno, hubo dos gobernadores en realidad. Uno es Quintela, que sigue siendo opositor, hoy digo que es opositor a Milei, y el otro es Jalil. Eran los dos gobernadores, junto con Zamora, el de Santiago del Estero, que ni siquiera vino a Buenos Aires, que promocionaron a Massa. Hoy uno de esos dos gobernadores está como un aliado muy cercano a Milei. No te digo que está como Jaldo, pero casi. Estuvo reunido con Milei la semana pasada, a solas. Va a votar el RIGI, va a votar ganancias, sus diputados van a votar. Estuvo en esta reunión que vos mencionabas con los gobernadores de Juntos, con Yarlora. Entonces, yo creo que hay una parte de la dirigencia, lo sabemos, me parece, de siempre. Se vio incluso en las contradicciones que había dentro del propio Frente de Todos, desde el minuto cero. Bueno, que tiene en la cabeza un país más parecido al que quiere Milei. Claro. Por ahí puede discutirle las formas, lo puede querer peinar a Milei, cortarle el pelo, afeitarle las patillas, o que no grite tanto ni que maltrate tanto a la dirigencia política, pero en términos generales, yo creo que el corazón del programa de Milei o de las ideas de Milei lo comparte. Para ellos, ellos estarían dispuestos a pagar el costo necesario si Milei no los maltratara como los maltrata, ¿no? En este juego ambiguo. Hace poco hablaba con alguien que estuvo en esta reunión, ayer lo comentaba, y claro, se juntan con el gobierno y al mismo tiempo en La Nación Más los destruyen, ¿no? Entonces, uno no entiende, o ellos mismos no entienden, los aliados del gobierno, cuál es el juego. Puede haber una especie de sadismo, digamos, pero no se entiende cuál es la eficacia política de maltratar a los aliados que necesitas. Después sí, hay un sector de la política que por ahí tiene más coincidencias con la oposición, con ciertos sectores de Unión por la Patria, con ciertos sectores del peronismo no liberal, si querés, pero que tienen pánico de quedar asociados al kirchnerismo. Eso es lo que le pasa a muchos, ¿no? Cada uno puede pensar en quién, pero digo, parte del radicalismo, lo que expresa a Lustó, si querés, o algún sector en diputados ligado a Manes, que han votado, por ejemplo, la cuestión de la reforma jubilatoria, este proyecto que tiene media sanción, bueno, lo votó el radicalismo con el apoyo de Unión por la Patria, con apoyo de otros sectores. Digo, hay unas coincidencias que por ahí hay más diferencias con el programa de Milei. Tienen pánico a quedar asociados al kirchnerismo. No les importa tanto que Milei arrase con todo, sobre todo les importa todavía, o temen todavía, quedar identificados con el kirchnerismo en estos mismos lugares, digo, ¿no? En lugares de poder, en ciertos canales de televisión, en ciertos medios, donde lo peor no es Milei, sino que es cualquier cosa que tenga olor a kirchnerismo. Bueno, hablando de eso, las últimas dos. Eh,
Cuando fueron las jornadas de 2017 contra la reforma previsional de Macri, que hubo dos movilizaciones muy importantes, el 14 y el 18 de diciembre, con participación de sectores del sindicalismo, de la izquierda, del peronismo, etcétera. Rápidamente después de eso se discontinuó la movilización y el peronismo acuñó un eslogan que fue "Hay 2019", simplificando que a Macri hay que enfrentarlo, no por esa vía, sino fundamentalmente por la vía electoral, digamos. ¿Crees que empezó una operación semejante en el peronismo, más allá de que se ve que es un hervidero, que tiene diferentes fracciones? ¿Crees que hay algo parecido en el sentido en el doble sentido, de evitar la calle como un lugar de disputa frente al gobierno y en el sentido de ya ir tratando de ver por dónde viene el armado electoral, o es prematuro eso? Sí, creo que es prematuro. En ese momento, claro, Macri venía de una victoria electoral muy sorprendente, por lo menos para algunos como yo, que veíamos ya muchos problemas en ese gobierno. Llevaba 2 años de gobierno y coincidía con el agotamiento del Festival de Deuda de Toto Caputo. La movilización precedió, ¿no?, a la crisis de deuda. Pero claro, habían pasado 2 años. Acá estamos hablando de 6 meses, 7 meses. Todavía me parece prematuro, pero aparte veo otra diferencia, que lo veo al peronismo en un estado de desconcierto mucho mayor que en ese momento. El peronismo no viene de 12 años de Cristina y de 12 años de Néstor y Cristina, sino que viene de un fracaso, para mí muy sonoro, porque más allá de que el gobierno terminó, y no terminó en una crisis absoluta, lo tenemos a Milei de presidente, después de la experiencia del peronismo unido, ¿no? No se le puede echar la culpa a un sector del peronismo, sino que todos los sectores del peronismo estaban involucrados. Terminó gobernando Massa, con Cristina y Alberto prácticamente como avales más o menos discretos, fundamentales, sobre todo en el caso de Cristina, pero con un perfil bajo sorprendente durante el gobierno de Massa o la gestión de Massa. Entonces lo veo el peronismo como todavía con mucha dificultad para entender cómo llegaron hasta acá o cómo llegamos hasta acá, cómo llegó el peronismo a Milei, sin poder sintetizar un programa hacia adelante, ni un balance compartido, con Cristina activa, pero sabemos, bueno, ya después de haber sido todo, ¿qué más puede ser? Después de haber nombrado tantos candidatos que terminaron mal, ¿qué más puede hacer? Entonces, creo que hay una dificultad para el peronismo para ya poner las elecciones por delante, ¿no? Lo veo en un estado de división y de desconcierto, con Massa especulando, postergando la presentación de su libro desde hace 4 o 5 meses, buscando excusas, claro, esperando que se desgaste Milei, pero reuniéndose con periodistas, etcétera, y Alberto Fernández en otra. O sea, está Kicillof ahí, pero que no termina de cerrarle ni siquiera al propio kirchnerismo. Está Yarlora, que es un tipo para mí bastante audaz, por ser un recién llegado a los primeros planos del poder. Audaz en el sentido que tiene un proyecto y una pretensión de liderar el peronismo nacional, pero bueno, eso, muy tironeado por su electorado, una provincia gobernada o donde siempre los sectores conservadores tuvieron mucho peso. No está muy claro cuál es el peronismo que viene, porque no está claro todavía, me parece, cuál es el balance que hace el peronismo del fracaso del Frente de Todos. Entonces, creo que le va a costar decir las zanahorias son las elecciones. Primero para la propia dirigencia, estamos muy lejos de las próximas elecciones presidenciales, y después para la sociedad, para sus propios votantes, para los que la están pasando mal, ¿no? O sea, me parece que cuesta, que fue bastante, no sé si se llama milagroso, pero fue bastante increíble cómo se llegó a ese 2019, porque fue un año y medio de crisis permanente, el último año y medio de gobierno de Macri. Sin embargo, se llegó, como vos decías, ¿no?, con el horizonte electoral.
Hoy me parece que estamos a años luz de una salida electoral y bueno, esto recién empieza, ¿no? Bueno, y por último, digo, cada vez que el gobierno tiene un traspié, me da la sensación de que aparecen encuestas que tratan de explicar que el apoyo que tiene Milei es como un bloque sólido que no se modifica, que es un 50% o más, sacando las encuestas. ¿Qué ves vos en la calle, digamos, como humor? Digo, ¿qué ves en la gente que quizá no votó a Milei? ¿Qué estado de ánimo? Te estoy hablando de algo, podés especular, ¿eh? Esto es a la borra del café, no me Sí. refiero a encuestas, sino qué impresión tenés vos y qué rol le atribuís vos a la calle, voy a hablar en marxismo, la lucha de clases, frente a un gobierno como el de Milei para lo que viene. Digo, ¿ves que la calle está llamada a jugar un rol importante? ¿Ves que jugó un rol hasta ahora para ese desgaste? ¿O crees, como plantean algunos, que el gobierno todavía sigue bastante fuerte en ese plano? No, yo creo que, digamos, son dos tiempos distintos por ahí, el de la lucha callejera, si querés, o la movilización, los sectores más dinámicos de confrontación con el gobierno de Milei, y cómo eso sintoniza o en algún momento conecta con la temperatura social, ¿no? Yo creo que el voto a Milei obviamente es un voto por descarte y la adhesión a Milei sigue siendo por descarte. No sé cuánto es la solidez de ese famoso 50, 45, 47%, pero bueno, hace ya más de un mes hablando con Federico Aurelio, me decía, sí, es muy alto, pero cuando le preguntabas a ese mismo votante que apoya a Milei la cantidad de cosas con las que está en desacuerdo con el gobierno de Milei es infinito. O Claro. sea, es muy larga la lista. No son 3 temas, son 10, 15 temas, desde la cuestión universitaria hasta el ajuste, hasta el aumento de tarifas, hasta que lo ven lejano de la gente, hasta los problemas de empleo, no sé. Digo, hay muchas cuestiones Una adhesión en donde abstracto. es un apoyo a Milei porque enfrente pareciera que no hay nada, ¿no? Y porque además vienen de fracasar dos gobiernos de distintos signos, muy pegaditos, en muy corto plazo, ninguno pudo reelegir. Entonces yo creo que el apoyo a Milei es sobre todo un rechazo a lo anterior. No sé si es tanto el enamoramiento con Milei, que lo puede tener quizás ese 30%, pero bueno, hay un 20% que como siempre define y que debe estar haciendo hoy otra cuenta, mirando su propia realidad, mirando si tiene laburo, si no tiene laburo, si llega a fin de mes, si no llega a fin de mes, cómo le pega el ajuste. Entonces, hay una expectativa que en algún momento también empieza a, a quedar relegada con... El presente se va comiendo a la expectativa, ¿no? En algún momento. Entonces yo creo que la calle tiene un lugar, por supuesto, pero al mismo tiempo depende un poco de esto. Yo creo que en algún momento se juntan, ¿no? Se juntan porque es muy duro, el ajuste más grande de la historia de la humanidad, porque está dejando muchos heridos y en algún momento creo que el hartazgo, si esto no cambia, si Milei no le encuentra la vuelta, si no aparece otro plan, ¿no? O sea, el gobierno obviamente tiene recursos para poder pilotear la situación quizá o intentar otra cosa, pero si esto sigue así, yo creo que la temperatura social va a ir subiendo y va a ir conectando. Si después va a ser una movilización como la conocemos, la que defina, digamos, el futuro de la Argentina, toda la sociedad en las calles o no, bueno, o va a ser, no van a ser 1000 focos de conflicto barriales, no lo sé, o en lugares de trabajo, realmente no puedo decir cómo será. Siempre lo esperamos de una manera que suceda y después o no sucede como lo esperamos, ¿no? Pero sí creo que hay un punto donde conecta la realidad de cualquier tipo, por más lejano que esté de una movilización como la del jueves, y esos sectores más dinámicos que están anunciando desde el primer minuto que esto no va a funcionar.
Bueno, conversábamos con Diego Genú, uno de los analistas más avesados de la realidad nacional. Muchas gracias, Diego, por el tiempo que nos dedicaste, ¿eh? Un abrazo, Octavio, para vos y para toda la gente que ve y que escucha el programa.